Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en pleno puente festivo de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España, y el Día de la Hispanidad. Pero nosotros estamos aquí al pie del cañón, hoy con el equipo a medias. Don Aurelio Sastre, un saludo. Don Un saludo Aurelio. Y muy buenas tardes. Bueno, pues ya vemos cómo el gobierno con Podemos está empeñado RQR de sacar adelante los presupuestos, lo que no nos parece absoluto nada mal. El tema son los contenidos y lo que pudieran tener, aunque las dificultades de que los partidos nacionalistas al final apoyen, más luego el trámite en el Senado, que puede retrasarse muchísimo, hacen que sean, no sé si voy a decir acto improbable, pero bastante difícil que vean la luz, o por lo menos vean la luz este año. Otra cosa es que para marzo o abril pudieran aprobarse. Pero bueno, lo que hay que hacer es ir al fondo de los presupuestos. Y lo que los presupuestos nos van a garantizar, si la Unión Europea, la Comisión da luz verde antes, por el déficit que se quiere presentar, son subida de impuestos. Subida de impuestos. Lo que no quiere decir que alguna subida de impuestos, por ejemplo, para el asunto de las pensiones, si está bien explicado y tiene un origen finalista, podría estar bien, pero todo lo que suponga rémoras para la empresa, para la inversión empresarial en España, pues realmente sería muy negativo. Bueno, pues situamos este tema encima de la mesa. Don Aurelio Sastre. Bueno, pues la idea que en este momento está ahí sobre la mesa y que prevalece es que se quieren poner de acuerdo, y bueno, yo estoy seguro que se van a poner de acuerdo, porque todo lo que está ahí ahora que están haciendo a mí me parece que es un poco pantomima. Esto es un acuerdo Sánchez con los comunistas, con Podemos, con Iglesias. Y el objetivo, lo que tienen ya... La ultraizquierda. La ultraizquierda, sí, claro. Aquí la ultraizquierda. Parece que solo se habla de la derecha, ultraderecha. Hay una ultraizquierda, además, que hoy tiene mucha más actividad, es mucho más activista que esa ultraderecha potencial que se dice, ¿no? Pero vamos, que el acuerdo entre ellos llega y el objetivo parece único, porque se habla de eso fundamentalmente, es subir impuestos. Ya hay alarma, es más, las empresas, los inversores extranjeros ya han parado sus inversiones en España porque no saben hacia dónde puede caminar estas medidas que quieren tomar impositivas para elaborar los presupuestos, y luego hay muchas contradicciones. Ya lo decía la ministra de Economía, la señora Calviño, que había que bajar el déficit, que había que disminuir la pobreza, y todo esto lo quieren hacer subiendo los impuestos. De manera que eso no se ve ninguna posibilidad de que esto lleve a buen puerto, cuando además sabemos que la actividad económica, y más en la situación que vive España, con un nivel ya impositivo muy elevado para empresas y familias, que subir impuestos vaya a mejorar la actividad económica. Será al revés. Es que hay una cuestión muy curiosa que no debe pasar desapercibido, que la ministra de Economía no se parece nada a la ministra de Hacienda, es decir, no tienen nada que ver, ni intelectualmente, por supuesto sabe muchísimo más la señora Calviño, ni políticamente,
Es decir, ¿cómo conjugar todo esto? A mí me parece eso un poco imposible, pero lo que sí es seguro es que Bruselas tiene que dar luz verde y no va a consentir un aumento al final como se está ralentizando la economía. Hemos visto cómo ha parado los presupuestos italianos y no va a consentir, y menos de la mano de Podemos, frivolidades. Si eso luego se quiere poner sobre el papel, subida de impuestos, en un momento en el que yo creo que España tenía que hacer lo contrario, aprovechar la ocasión del Brexit para instalar aquí empresas, captar el máximo posible, como va a hacer Francia con una bajada de impuestos importante, pues a mí me parece que es error tras error, ¿no? Sí. No, sí, eso está muy claro, y esto que dice usted, efectivamente, yo creo que es una oportunidad que se está perdiendo, ¿no? Hoy usted analiza un poco lo que ha venido, el efecto que la subida o bajada de impuestos tiene sobre la implantación de empresas y la mejora de la economía. Yo creo que es muy evidente. Tenemos ahí naciones que hemos visto que funcionan con unos impuestos moderados, incluso bajos, y cómo crecen, y en cambio no se habla prácticamente en absoluto del crecimiento de aquellos países que han subido impuestos. O sea, esta es una realidad. Se sabe perfectamente que la bajada de impuestos favorece la ampliación de la economía, como la bajada de precios favorece el consumo. Es decir, si usted tiene una empresa y gana poco, no lo va a arreglar subiendo los precios, porque seguramente venderá mucho menos y ganará. Bueno, pues esto se puede trasladar a los impuestos, pero lo que dice de que en Europa la comunidad va a frenar, el gobierno europeo va a frenar estos presupuestos, pues así porque están muy alarmados por la enorme deuda española y saben además que subiendo los impuestos no se va a arreglar. Hay algo que aquí no tocan y que yo creo que ya ha habido recomendaciones en este sentido, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Comunidad Europea, de que de momento lo importante es reducir el gasto. Y eso no se está tocando. Se quiere aumentar el gasto. Es aceptable y no sería malo decir, bueno, pues voy a subir más el gasto social. Es verdad que los presupuestos anteriores ya estaban, los de este año, los que están vigentes, el gasto social estaba, yo no sé si en el 60%. Sí. Es tremendo, ¿no? Si se mete la sanidad, se mete todo. Pero bueno, pues que se quite de otros lados, se quite de altos cargos, se quite de etcétera. Y ahí pueden entonces tener grandes cantidades. Pero es que, como siempre sucede, en este caso, lo que se trata es de que sobre el ciudadano. Ojo, con unas tasas de ahorro las españolas que están en lo más bajo, cuando es fundamental que hubiera tasa de ahorro. Es decir, lo que se está desanimando absoluto es la existencia de ahorro, lo que no deja de ser muy lamentable y muy perjudicial para un país, ¿no? No, sin ninguna duda. En España está sucediendo algo que yo no me explico por qué no se habla de ello. Todos los actores económicos, los expertos en economía, ¿por qué no hablan cuando se habla de los salarios de España y de que la escasísima posibilidad de ahorrar el trabajador español? ¿Por qué no se habla del enorme impuesto que paga la empresa por cada trabajador? Sí, es decir, de los 1.000 euros que cobra un trabajador, la empresa tiene que cotizar casi 400, 300 y pico. Además, sí, esto es que no pasa en el resto de Europa. Esto cuando usted habla pues, de otros países, del norte de Europa, Dinamarca, pagan un 50% de impuestos, pero la empresa no paga esas cantidades, sino que las paga el trabajador. Ese dinero se le da al trabajador y ese dinero es lo que va. Por tanto, yo creo que aquí hay también... Tiene razón la señora Calviño, el otro día decía, que lo hemos dicho nosotros, que con los salarios en España, y estoy totalmente de acuerdo con la señora Calviño, es muy difícil que la economía se desarrolle. Pero claro, hay una cuestión estructural que usted está explicando, entre otras cosas, y de competencia de algunas empresas. Algunas empresas, el tener esos salarios les permite seguir existiendo. Si tuvieran otros salarios, no existirían. No, es que hay un problema aquí de productividad. Exacto. Hay un problema enorme de productividad. Y luego en España, un sector... Y de valor añadido a lo que producimos. Claro, y de valor añadido, porque un sector que se basa fundamentalmente, pues sus mayores ingresos, en España la incidencia en la actividad económica del turismo es enorme, eso lleva una cantidad enorme de mano de obra. Y además es un trabajo, ahí medir la productividad es muy complicado, hace falta mucha gente para atender al turismo. Por eso se crea mucho empleo, pero los beneficios de las empresas no están en función de ese empleo
que se produciría si esos trabajasen en la industria, porque la industria está mucho más tecnificada. Aquí usted ve el tiempo que un operario tarda en prepararle a usted un café, sí. Y un café vale €1. O sea, quiero decir que esto que nos parece que es una economía muy próspera, cuando se analiza un poco, nos aproximamos a la realidad, esta economía tiene muchas taras. Tanto es así que hoy se habla, cuando hablamos de productividad, se habla de que España necesitaría aumentar entre 5, 6, 7 veces la productividad. Y bueno, pues ahí estamos. Los salarios difícilmente en esta situación pueden aumentarse. Bien, pues este es un tema importante que yo creo que va a seguir siendo noticia en los próximos días, yo creo que en los próximos meses, que presupuestos sí, presupuestos no, no me marcho, sigo en el gobierno. Pero mientras el gobierno sigue debilitándose, porque claro, este gobierno llegó con un nivel, con un listón muy alto de exigencia, de ética, y vino a regenerar, era todo el gran mensaje, pero es que cada ministro tiene un San Benito. A mí me ha parecido que lo del señor Borrell, una persona que la respeto al máximo, de verdad, lo digo de verdad, nadie sacó en el momento de su nombramiento que había estado de consejero de Abengoa, una de las casi quiebras más grandes que ha habido en este país, si no llega a ser salvada por bancos, etcétera, etcétera, y bueno, ahí está todavía. Pero hay que recordar que el Consejo de Administración en el que estaba el señor Borrell cobró 32 millones de euros en el año 2015, cuando estaba la empresa casi en quiebra. Y que, por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto un expediente al señor Borrell por si tuvo información privilegiada. Entonces, aquí, si la ética, el buen nombre es ahora lo que se debe de pedir por parte de la sociedad, cosa que me parece muy bien, lógicamente, será para todos o no. Porque es que lo que yo me pregunto es que la vara de medir solo es para unos o para otros. Es que lo de este gobierno, que era un gobierno de diseño, no sé quién ha hecho los fichajes, pues supongo que el presidente, pero es que ha tenido el ojo, desde luego, equivocado, o el punto de mira, cada uno con un problema en su asunto. Desde luego, esto no tiene un pase para la credibilidad, sobre todo cuando uno va envuelto en la manta de ser lo ético, lo perfecto, lo limpio, lo pulcro. Y claro, luego al final el refranero castellano, dime de qué presumes y te diré de qué carece, don Aurelio. Sí, bueno, yo creo que la izquierda, si hablamos de temas éticos, vive un poco de las rentas y de esa aureola, ¿no? Que siempre pues, he entendido que los valores de la izquierda pues, estaban por encima, que sobre todo la ética y valores morales era lo que prevalecía. Pero claro, a la vista de lo que está sucediendo, cuando se dice el gobierno que se ha nombrado, pues hombre, yo la verdad es que nunca me lo creí, pero es que usted leía la prensa y decía cualquier partido suscribiría ese gobierno. Yo estaba alarmado, digo, pero vamos a ver, si se analiza uno por uno quiénes son las personas que están ahí, sus conocimientos, su trayectoria y sus posibilidades, su potencial de actuación y de mejorar la situación, ¿cuál es? Bueno, estamos viendo que quizás Borrell era uno de los pesos pesados que se consideraba, y en los que a lo mejor, en cierta manera, pues se confiaba que iba a hacer las cosas más de acuerdo con el interés de la sociedad, pues se ha visto que no es así. Y esto es lo que hace perder la confianza a la gente en los políticos y en las instituciones, que es que se ve que nadie deja de aprovechar nada. Es decir, el señor Borrell, que lleva toda su vida en la política, que ha estado en instituciones europeas importantísimas, que ahora en su última etapa entra en Abengoa, porque Abengoa además tenía esa tendencia, siempre buscaba gente del último gobierno para incorporarlos a sus distintas empresas, porque manejaba mucho el tráfico de influencias. Resulta que hasta el último momento está cobrando grandes cantidades y luego aprovecha ese resquicio con una cantidad además insignificante para personas de este nivel, que eran 9.000 euros. No, exactamente. La cantidad era insignificante. Si yo no voy a eso, yo creo que eso es insignificante. Claro, eso es que estuvo en el Consejo, que éticamente, si el nivel ético es tan grande, tan maravilloso, es una cosa... Claro. A mí, cuando estas personas que se están dando daños de pureza, cuando vemos que la fragilidad humana es tan... Somos todos tan pecadores y tan débiles, a mí eso me preocupa. Porque generalmente el que más presume de ética, de honradez, es
el menos honrado, No, la experiencia de la vida eso, o el que más tiene que callar. Sí, eso lo estamos viendo. Es general. Nos están hablando de cómo trabaja este gobierno por la sociedad, cómo tenemos que apretarnos el cinturón, no sabemos si las pensiones son sostenibles, pero ellos se suben un 24% las dietas. O sea, quiero decir que hay una actitud que no contribuye en absoluto a inspirar confianza ni en políticos ni en instituciones con actitudes de este tipo. Vemos que trabajan para ellos. Bien, la confianza empresarial ha caído en Cantabria un 1% en el cuarto trimestre. Es verdad que no es bueno, pero menos que en otros puntos de España. Usted que está sondeando, el consumo me da la impresión que se está ralentizando. Tenemos un puente, por cierto, aquí que vivimos del turismo extraordinario, de ocupación hotelera, me dicen en varios hoteles que casi lleno, luego es una gran noticia. Luego habrá que esperar a los puentes de diciembre, luego las navidades, etcétera. El sector servicios de Cantabria se salva por eso, pero tenemos que apostar por el sector industrial, que es nuestro objetivo, ¿no? Está claro. Aquí se ha dejado todo, se ha ido decantando hacia el turismo, el desarrollo del turismo ha venido muy orientado ahí, se ha abandonado totalmente la industria, la posibilidad de que nuevas industrias lleguen, de desarrollar temas industriales importantes, de orientar polígonos industriales para que las empresas se ubiquen aquí, de ver qué hacen los que tenemos alrededor, porque es curioso que dice, bueno, los impuestos en País Vasco, Navarra y tal serán altos, pero allá van las empresas. Por tanto, vamos a ver qué hacen los vecinos, qué hace Madrid, qué hace... Y aquí tendremos que adoptar políticas similares y dejar de mirarnos el ombligo. El proyecto de la Pasiega, que es yo creo que fundamental para la expansión del puerto con las vías apartaderos que se quieren hacer, yo creo que es muy importante. Es verdad que se lleva hablando desde que no se había casi movido, no se había trasladado ningún expediente ni nada. Ahora ya parece que las cosas se empiezan a mover, aunque hay que hacer un pesir. Es decir, aquí desde que se comienza a hablar con la idea de alguien hasta que se empieza a ver algo, va a pasar tiempo. A mí lo que me interesa como ciudadano es que ese tiempo se utilice bien y que al final ese proyecto, que es un proyecto de expansión, es un área de expansión con posibilidades magníficas, salga adelante. No quien lo ejecute, que por supuesto será felicitado, pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, es importante y además yo creo que lo apoya todo el mundo. Nadie, pues en fin, con interés de que Cantabria evolucione, sí, se negaría a que se desarrolle ese proyecto. Pero son proyectos que están muy en el aire, don Gervasio. Es como cuando se puso en marcha pues, todo lo de la Universidad de Comillas. ¿Cuántos años lleva eso y resulta que solo está siendo un pozo sin fondo de gasto, ¿no? Lo del proyecto de la Pasiega a mí me parece que es interesante, pero es uno de esos proyectos que van muy a medio largo plazo. Tiene que haber proyectos inmediatos. O sea, no puede llevarse adelante el gobierno de una región con proyectos con entelequias. Es necesario, pero entre tanto habrá que seguir haciendo, llevando a efecto otras cosas que vaya haciendo, que vengan empresas y que se vaya trabajando. Yo recuerdo lo de la energía eólica, cómo empezó en Cantabria. Bueno, aquello fue un desarrollo, grandes empresas como Vestas llegaron aquí. Hoy no quieren saber nada de Cantabria por la falta de rigor, por la gran inseguridad jurídica. O por algunos grupos que son un 70, parece, a presentar rápidamente alegaciones. Y por el miedo cerval que el gobierno tiene a esos grupos. Leía esta semana, y usted no sé si tiene la suerte, sí, porque tiene allí familia, de conocer la gran bahía de Copenhague. Bueno, una gran bahía entre islas, ¿no? Que enlaza prácticamente con Suecia al otro lado, etcétera, ¿no? Es una preciosidad. Bueno, pues va a ganar más espacio al mar, pero espacio que la obra supone, no sé si 12 o 14 años, para ir ampliando el puerto y también en este caso con hacerse una especie de isla artificial que va a ser una maravilla, con bueno, pues todo tipo de servicios. Y aquí pues nos enteramos de que ¿por qué no más rellenos en la bahía? Digo, bueno, si los rellenos se hacen bien y son estudiados, pues gracias a qué tenemos este magnífico puerto. Y si nos quedamos en... Es como aquel que no quiere prosperar y dice, no, mire, que es que yo me quedo en la sin luz,
sin agua corriente. Sí. Yo creo que hay cuestiones alternativas que hay que evitar el miedo. Decir, bueno, diga, ni un metro más de relleno en la bahía, pero bueno, ¿por qué? Habrá que estudiarlo. ¿Por qué? ¿Dónde? Si hay sitio donde seguir ganando terreno y zonas todavía que se puede seguir avanzando. Yo niego la mayor, es decir, ya lo que no puede ser es que el debate se pare porque unos cuantos digan que no. Oiga, el debate habrá que pensarlo y buscar las alternativas, porque igual se puede seguir creciendo así. Y esta noticia que leía de Copenhague, sí, porque claro, nadie creo que pongan el sentido medioambiental de los nórdicos en cuestión. ¿No? Igual sí, igual ahora aquí somos más papistas que el Papa en ese sentido, ¿no? Pero, y digo yo, esto hay que sacarlo a colación, ¿no? Son ejemplos a imitar, tal como están actuando ahí, cómo funcionan. Hoy los países tienen recursos técnicos suficientes para adoptar grandes obras relacionadas con vamos a decir de con Japón, medio ambiente. Que ha hecho un aeropuerto en mitad de una isla, claro, etcétera, etcétera. Y tenemos, bueno, y si miramos hacia Qatar y países de este tipo, pues ya ve usted que hay efectivamente poblaciones enteras que viven así. Yo creo que hay recursos técnicos suficientes, sobre todo cuando todos los grupos políticos trabajan en la misma dirección, porque hay cuestiones a las que no deberían oponerse solamente por el hecho de que lo propone un contrincante, otro grupo político distinto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se puede llevar a efecto nada porque cada uno tira para un lado. Hoy se pueden hacer muchas cosas con el fin de poner los recursos que tenemos en la región al servicio de los ciudadanos, que ese debe ser el objetivo final. El puerto puede crecer justo en el otro lado de la bahía, en la zona de Lechas, digamos, toda esa zona donde está el pantalán de Repsol Química, de lo que era la antigua Calatrava, un puente que comunicara para el servicio portuario con un gran dragado, se podría seguir creciendo de manera fenomenal y además sin atentar el paisaje. Pero claro, para eso hace falta ideas. Hace falta ideas y también ganas de no poner palos en la rueda. Y luego la legislación, porque legislan mucho en las comunidades autónomas, hacerlas con sentido, de tal manera que luego quieren hacer una carretera de comillas a San Vicente y resulta que se la paran y tiene, bueno, pues es porque hacen leyes que las hacen para los demás. Creen que ellos no les van a tener que cumplir. Pero es que ahí se está viendo el gran nivel. Ahora, la demanda que presenta el Ayuntamiento de Santander, bien presentada, porque se le paró el plan, el plan de ordenación, no por culpa de los técnicos del Ayuntamiento de Santander, ni mucho menos, sino por una cuestión de los servicios hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es que aquí tantas leyes, tanta legislación. Bueno, no tenemos tiempo para más, don Aurelio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz semana a ustedes y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.